Lo que el purgatorio reveló sobre las almas por las que nadie reza. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que les sucede a las personas después de su muerte? La Iglesia Católica enseña que, antes de ir al cielo, algunas almas pasan por el purgatorio. Es como un lugar de limpieza, donde se purifican de los pecados leves que han cometido en la vida. Pero lo que mucha gente no sabe es que estas almas sufren mucho más cuando nadie aquí en la tierra ora por ellas. Es como si estuvieran olvidados, esperando una ayuda que nunca llega. En este texto explicaremos de forma sencilla lo que el purgatorio nos muestra sobre estas almas abandonadas. Utilicemos ejemplos cotidianos para que sea más fácil de entender. No es necesario ser un experto en religión para seguirlo, solo prestar atención. 1. ¿Qué es el purgatorio? Imagina que tienes una camisa blanca sucia. Incluso después del lavado, todavía queda una mancha amarillenta. Es necesario frotarlo un poco más, quizás con un producto especial, hasta que quede completamente limpio. El purgatorio es algo parecido, es el lavado que las almas necesitan pasar para volverse puras y poder entrar al cielo. La Iglesia enseña que cuando una persona muere, puede acudir a 3 lugares. Cielo, para aquellos que vivieron una vida santa, sin pecados graves. Infierno, para aquellos que murieron en pecado mortal, como matar, robar o rechazar a Dios a propósito. Purgatorio, para aquellos que murieron en paz con Dios, pero aún tenían pecados menores o no habían reparado completamente los errores que cometieron. El purgatorio no es un castigo eterno, como el infierno. Es más bien una sala de espera con dolor, donde el alma se purifica antes de encontrarse con Dios. Y aquí viene lo triste, muchas almas se quedan allí por mucho tiempo porque nadie reza por ellas. 2. ¿Por qué sufren las almas cuando nadie ora por ellas? Pensemos en un ejemplo sencillo. Imagina que tienes mucha hambre y alguien te deja un plato de comida delante, pero te ata las manos a la espalda. Ves la comida, la hueles, pero no puedes conseguirla. Es una tortura, ¿no? Para las almas del purgatorio es más o menos así. Saben que podrían ir al cielo, pero tienen que esperar. Y esta espera es dolorosa. La Iglesia enseña que las oraciones, las misas y las buenas obras de los vivos pueden ayudar a acelerar su purificación. Es como si alguien te desatara las manos para que pudieras comer. Cuando oramos por un alma en el purgatorio, le estamos dando alivio, fuerza para soportar el dolor de la purificación. Pero, ¿qué pasa cuando nadie ora? El alma permanece ahí, sufriendo, sin ayuda. Es como si todos se hubieran olvidado de ella. Y esto es muy común, porque mucha gente no sabe o no recuerda cómo rezar por los muertos. 3. ¿Qué revela el purgatorio sobre estas almas olvidadas? A lo largo de los siglos, la Iglesia ha recibido informes de santos, místicos e incluso de personas comunes y corrientes que han tenido visiones o sueños sobre almas en el purgatorio. Estas historias nos muestran algunas cosas importantes. A. Piden ayuda. Muchas almas se aparecen a personas vivas y piden oraciones. Es como si estuvieran diciendo, por favor, recuérdame. Estoy sufriendo y necesito tu ayuda. Un ejemplo famoso es el de Santa Catalina de Génova, quien escribió sobre el purgatorio después de tener visiones. Dijo que allí las almas sufren mucho, pero aceptan el dolor con paciencia porque saben que un día irán al cielo. B. Sufren por los errores que cometieron en la vida. Algunas almas parecen arrepentirse de cosas que hicieron, o no hicieron, cuando estaban vivas. Por ejemplo, una persona que se ha sentido orgullosa y ha herido a otros puede necesitar purificarse de ese orgullo en el purgatorio. Otro que fue perezoso y no ayudó a los necesitados puede sufrir por ello. Es como si pagaran por el daño que causaron, pero de una manera que los acerca a Dios. C. Sufren más cuando nadie reza por ellos. Imagina que estás enfermo y nadie viene a visitarte. Te sientes solo, abandonado. Las almas del purgatorio sienten algo parecido cuando nadie reza por ellas. Saben que podrían sufrir menos si tuvieran ayuda, pero como nadie se acuerda de ellos, el sufrimiento dura más. Un caso muy conocido es el de una monja llamada Santa Faustina Kowalska. Tuvo una visión de un alma que había estado en el purgatorio durante muchos años porque nadie oraba por ella. El alma dijo que si la gente supiera lo doloroso que es el purgatorio, rezarían más por los muertos. 4. ¿Cómo podemos ayudar a estas almas? La buena noticia es que podemos hacer mucho por las almas del purgatorio.
No tiene por qué ser complicado, estas son cosas sencillas que cualquiera puede hacer. A. Orar por ellos. La oración más poderosa es la misa. Cuando un sacerdote celebra una misa por los muertos, es como si Dios mirara con más misericordia a esa alma. Pero también se puede rezar en casa, con un Padre Nuestro, un Ave María o incluso una oración espontánea. Dios, ayuda a las almas del purgatorio, especialmente aquellas por las que nadie reza. B. Hacer buenas obras en su nombre. Cuando ayudas a alguien, puedes ofrecer esa ayuda por un alma en el purgatorio. Por ejemplo, hoy donaré comida a un pobre en nombre de esa alma que sufre en el purgatorio. Esto cuenta como una buena acción para ellos. C. Recordar a los muertos el Día de Todos los Difuntos, y también otros días. El Día de Todos los Difuntos, 2 de noviembre, es un día especial para rezar por los muertos. Pero no tiene por qué ser solo ese día. Siempre puedes orar por ellos, especialmente por sus familiares y amigos que han fallecido. D. Evitar los pecados para no ir al purgatorio. Si queréis evitar el sufrimiento en el purgatorio, lo mejor es vivir una buena vida aquí en la tierra. Esto no significa ser perfecto, sino esforzarse por ser mejor persona, ayudar a los demás y confesar cuando cometes errores. 5. ¿Qué pasa con las almas por las que nadie ora? Esta es una pregunta triste pero importante. Las almas a las que nadie reza acaban quedándose más tiempo en el purgatorio. Sufren más de lo necesario porque no tienen ayuda. Es como si estuvieran en una fila enorme, esperando su turno, mientras otras almas siguen adelante porque tienen gente orando por ellas. Pero Dios es misericordioso. Incluso si nadie reza por un alma, ésta no permanece allí para siempre. Un día será purificada e irá al cielo. El problema es que, sin oraciones, ese día podría tardar mucho. 6 ejemplos cotidianos. Pensemos en situaciones comunes para comprender mejor. Ejemplo 1. La abuela que nadie recuerda. Imagina que tu abuela murió hace muchos años. Era una buena persona, pero tenía algunos defectos, como ser un poco gruñona. En el purgatorio ella se está purificando de este defecto. Pero como nadie en la familia reza por ella se queda allí sufriendo. Si orases por ella, aunque sea un Padre Nuestro al día, la estarías ayudando a llegar más rápido al cielo. Ejemplo 2. El vecino que murió solo. A veces la gente muere sin familia, sin amigos, sin nadie que los visite en el cementerio. Puede que estén en el purgatorio, esperando una oración. Si pasas por un cementerio y rezas por todas las almas abandonadas, estarás ayudando a esas personas. Ejemplo 3. El compañero de trabajo que no te agradaba. Digamos que tienes un compañero de trabajo que es difícil y siempre te pone de los nervios. Murió y nunca oraste por él. En el purgatorio, puede estar sufriendo por ser grosero con los demás. Si oras por él, le ayudarás a purificarse más rápido. 7. ¿Qué podemos aprender de esto? El purgatorio nos enseña dos cosas muy importantes. 1. Nuestras oraciones marcan la diferencia. Aunque no lo veas, tus oraciones ayudan a las almas que sufren. Es como arrojarle una cuerda a alguien que se está ahogando, podrías salvar una vida, o en este caso, un alma. 2. Hay que vivir bien para no sufrir después. Si te esfuerzas por ser una mejor persona aquí en la tierra, evitarás mucho sufrimiento en el purgatorio. Es como estudiar para un examen, si te preparas bien, no tendrás miedo del resultado. 8. Resumen final. Recapitulemos lo que aprendimos. El purgatorio es un lugar de limpieza para las almas que aún necesitan purificarse antes de ir al cielo. Las almas del purgatorio sufren, pero aceptan el dolor porque saben que un día irán al cielo. Cuando nadie reza por ellos, el sufrimiento dura más, porque no tienen ayuda. Podemos ayudar a estas almas rezando, yendo a misa, haciendo buenas obras y recordando a los muertos. El purgatorio nos enseña que nuestras oraciones son poderosas y que debemos vivir bien para evitar el sufrimiento después de la muerte. No hay que tenerle miedo al purgatorio. Existe porque Dios es misericordioso, quiere que todos se salven, pero también es justo y no deja los pecados impuros. Lo importante es recordar que podemos ayudar a las almas que están ahí, especialmente a aquellas a las que nadie les reza. Así que la próxima vez que pases por un cementerio o recuerdes a alguien que ha muerto, reza una oración. Podría ser simplemente: Dios,
ayuda a las almas del purgatorio. Esta simple actitud puede aliviar enormemente el sufrimiento de alguien. Y quién sabe, algún día, cuando lo necesites, alguien hará lo mismo por ti. Y no penséis que solo las personas famosas o las que han tenido una vida muy santa necesitan oraciones. De hecho, muchas almas del purgatorio son precisamente aquellas de las que nadie recuerda, el vecino que murió solo, el compañero de trabajo que siempre estuvo callado, ese pariente lejano al que nadie visitó. Son personas corrientes, como nosotros, que quizás cometieron pequeños errores o dejaron cosas sin resolver antes de morir. Y ahora, sin nadie que ore por ellos, esperan algo de alivio. Imagínese una persona que, durante su vida, nunca hizo nada muy serio, pero tampoco se esforzó por ser mejor. Quizás a veces fue egoísta o dejó de ayudar a alguien cuando pudo. O alguien que incluso hizo buenas obras, pero sin amor verdadero, solo por obligación. Estos pequeños defectos, que aquí en la tierra parecen insignificantes, pesan mucho después de la muerte. En el purgatorio son como heridas que arden, pero que pueden curarse con la ayuda de los que aún están vivos. Por lo tanto, orar por los muertos no es solo una bondad, es una necesidad. Es como echar agua sobre una planta que se marchita, la oración no borra de golpe el sufrimiento, sino que lo alivia poco a poco, hasta que el alma está preparada para encontrarse con Dios. Y lo mejor es que esta ayuda no cuesta nada. No tiene por qué ser una oración larga o complicada. Un Padre Nuestro, un Ave María, una simple petición en el corazón hace la diferencia. Tampoco es necesario esperar al día de todos los difuntos para recordar a los muertos. Siempre que pases por un velorio, escuches noticias tristes o incluso sueñes con alguien que ha fallecido, puedes orar. Incluso ofrecer tu sufrimiento, como un dolor de cabeza o un día difícil, puede ser una forma de ayudar. Dios acepta todo, siempre que se haga con amor. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Cuando ayudamos a las almas del purgatorio, ellas también nos ayudan a nosotros. No pueden orar por ellos mismos, pero pueden interceder por nosotros en el cielo. Entonces, si oras por un familiar que ha fallecido, él puede, desde arriba, pedirle a Dios que te bendiga a ti y a tu familia. Es como una cadena de bien, das amor y el amor regresa multiplicado. Finalmente, el purgatorio nos recuerda que la vida no termina aquí. Nuestras elecciones, nuestras oraciones e incluso nuestras omisiones tienen consecuencias después de la muerte. Pero también nos muestra que Dios nunca nos abandona. Él da una segunda oportunidad a quienes necesitan purificarse, y también nos permite ser instrumentos de esa purificación. Así que la próxima vez que pienses en alguien que ya no está, no tengas miedo. Oren, confíen y sepan que, de alguna manera, son parte de este gran misterio de amor y misericordia. Y esa es la belleza del purgatorio, no es un lugar de desesperación, sino de esperanza. Imagínese una persona que vivió una buena vida, pero con algunos errores que no pudo corregir antes de morir. Quizás fuiste egoísta en ocasiones, dejaste de perdonar a alguien o no ayudaste a alguien necesitado. En el purgatorio, ella no es castigada para siempre, sino purificada, como el oro que pasa por el fuego para volverse brillante. Es un tiempo de sanación, donde Dios quita lo que aún te impide estar plenamente con Él. Pero lo que más destaca es cómo las almas del purgatorio dependen de nosotros. Ellos no pueden hacer nada por sí mismos, pero nosotros, aquí en la tierra, podemos aliviar su sufrimiento con nuestras oraciones, misas y buenas obras. Es como si estuvieran en un hospital espiritual y nosotros fuéramos los médicos que les brindáramos medicina y consuelo. Un simple Ave María, un Padre Nuestro o incluso un acto de caridad realizado en su nombre pueden acortar el tiempo de espera. Y lo más hermoso es que, cuando finalmente llegan al cielo, no olvidan quién los ayudó. Se convierten en nuestros amigos en el cielo y oran por nosotros aún más intensamente. También nos hace pensar en cómo vivimos hoy. Si el purgatorio existe para limpiar lo que se ha ensuciado, entonces vale la pena esforzarse por vivir más generosamente, perdonar más rápidamente y amar sin reservas. Después de todo, nadie quiere pasar demasiado tiempo allí. Pero sí, aún así, necesitamos esta purificación. Saber que hay personas orando por nosotros nos brinda un consuelo inmenso. Es como si Dios dijera, no dejo a nadie atrás. Así que no tengas miedo de orar por los difuntos, incluso por aquellos que no conocías. Podría ser un extraño, un antepasado o incluso alguien cuyo nombre ni siquiera conoces. Dios conoce a cada uno de ellos y sabe quién necesita más de tu oración.
Y cuando haces esto, estás plantando semillas de bondad que algún día florecerán también para ti. Porque al final el purgatorio no se trata solo de los que están ahí, sino de nosotros, que todavía estamos aquí, aprendiendo a amar de verdad. Y esta es la gran lección que nos muestra el purgatorio: el amor no termina con la muerte. De hecho, se vuelve aún más importante. Cuando oramos por alguien que ha fallecido, le estamos diciendo a Dios: me preocupo por esa persona, incluso si ya no puedo abrazarla ni hablar con ella. Es como si hubiéramos llegado más allá del tiempo, llegando a aquellos que ya no están físicamente aquí, pero que todavía nos necesitan. Imagínese una madre que pierde un hijo. Incluso años después, ella continúa orando por él, encendiendo una vela y pidiendo a Dios que lo bendiga. O un hijo que, al visitar la tumba de su padre, dice una rápida oración, como si todavía pudiera decir: Padre, estoy aquí, no te he olvidado. Estos gestos sencillos, pero llenos de amor, son como gotas de agua que refrescan las almas del purgatorio. No pueden hacer nada por sí mismos en ese momento, pero nuestras oraciones los ayudan a acercarse a Dios. Y no penséis que solo los santos o las personas muy religiosas pueden orar por los difuntos. Cualquiera puede. No tiene por qué ser una oración larga o complicada. Podría ser un Padre Nuestro, un Ave María o incluso un pensamiento sincero: Dios, ayuda a tal o cual a encontrar la paz. Lo importante es la intención del corazón. Incluso una persona que no tiene una fe profunda, pero extraña a alguien, puede marcar la diferencia. Dios ve esta bondad y la convierte en alivio para los que están en el purgatorio. Otra cosa hermosa es que cuando oramos por los demás, también nosotros somos transformados. Aprendemos a ser más compasivos, a valorar más a las personas mientras están vivas, a perdonar a quienes nos lastiman. Es como si, al mirar el purgatorio, miráramos también dentro de nosotros mismos y viéramos nuestras propias heridas que necesitan ser curadas. Después de todo, todos tenemos momentos en los que somos egoístas, rencorosos o indiferentes. Y el purgatorio nos recuerda que, tarde o temprano, necesitaremos perdón, ya sea aquí en la tierra o más tarde. Por eso, no esperes una fecha especial para orar por el difunto. Puede ser en la vida cotidiana, al pasar por un cementerio, al recordar a alguien que ha fallecido, o incluso al ver una triste noticia sobre la muerte de un desconocido. Dios pone estas oportunidades en nuestro camino para recordarnos que el amor no tiene límites. Y cuando actuamos así, estamos viviendo lo que Jesús enseñó: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al final, el purgatorio no es un lugar de desesperación, sino de esperanza. Es donde las almas aprenden que, incluso después de la muerte, no están solas. Nos tienen a nosotros, que todavía podemos orar por ellos, y tienen a Dios, que nunca los abandona. Y nosotros, que oramos, recibimos también una gracia, la oportunidad de practicar el amor verdadero, el que no espera nada a cambio. Porque, en el fondo, cuando oramos por los demás, también estamos orando por nosotros mismos, pidiendo a Dios que nos ayude a ser mejores. Y eso, sí, es un regalo que vale la pena dar y recibir. Y este intercambio de amor entre nosotros y las almas del purgatorio es como una corriente invisible pero poderosa. Imagina que estás sosteniendo un extremo de un hilo y en el otro extremo hay alguien que realmente necesita tu ayuda. Podría ser un pariente lejano que ni siquiera conocías bien, un vecino que murió solo o incluso un extraño que pasó por tu vida sin dejar huella. Cuando oras por ellos, es como tirar de ese hilo y decir: estoy aquí, no te he olvidado. Estas oraciones no son mágicas, pero son un gesto de cariño que Dios utiliza para aliviar el sufrimiento de las almas. Es como cuando alguien tiene fiebre alta y le pones un paño húmedo en la frente, no la cura enseguida, pero sí un poco de alivio. En el purgatorio, las almas sienten una especie de fiebre espiritual, un dolor porque aún no son puras para ver a Dios. Y nuestras oraciones son como ese paño fresco, que calma y ayuda a acelerar la curación. A veces la gente piensa que rezar por los muertos es una pérdida de tiempo porque ya se han ido. Pero es todo lo contrario, es uno de los actos más generosos que podemos hacer. Piense en un niño que planta una semilla y se emociona al ver crecer el árbol. Riega todos los días, incluso sin ver resultados inmediatos. Un día, la plantita brota y ella comprende que la espera valió la pena. Lo mismo ocurre con las almas del purgatorio, nuestras oraciones son como el agua que riega esta semilla. No vemos el fruto de inmediato, pero Dios garantiza que existe. ¿Y sabes qué es más bonito?
Muchas almas, después de ser purificadas, interceden por nosotros allí en el cielo. Es como si le dijeran a Dios, mira, esta persona oró por mí cuando más lo necesitaba. Ahora quiero pagar. Es un intercambio de favores que nunca termina, porque el verdadero amor no tiene fin. Cuando oramos por los demás, estamos construyendo puentes que algún día también cruzaremos. Así que no tiene por qué ser nada complicado. Un Ave María, un Padre Nuestro o incluso un simple Dios, ayuda a las almas del purgatorio, es suficiente. Lo importante es hacerlo con el corazón abierto, sin prisas, como quien enciende una vela y deja que su luz ilumine el camino de alguien. Porque, al fin y al cabo, el purgatorio nos enseña que nadie se salva solo. Todos nos necesitamos unos a otros, en esta vida y en la próxima. Y cuando aprendemos esto, descubrimos que la muerte no es el final, sino solo un pasaje donde el amor sigue viviendo.